Vamos a ver el siguiente ejemplo de cómo realizar un ejercicio de proporcionalidad compuesta. Tenemos el ejemplo. Dicen 10 agricultores siembran un terreno de 10.000 metros cuadrados en 9 días. ¿Cuántos días tardarán 12 trabajadores en sembrar 15.000 metros cuadrados de terreno? Bueno, estamos en un problema de proporcionalidad compuesta porque el número de magnitudes que entran en juego ya no es como en la proporcionalidad directa o inversa, que son dos magnitudes. Aquí tenemos tres: por un lado el número de agricultores, por otro lado la superficie del terreno y por otro lado los días que tarda. Bueno, recogemos estos datos en una tabla y los colocamos de la siguiente manera. Primero colocamos la situación que me están preguntando, porque luego va a ser más fácil resolverlo. Ponemos en la primera columna la incógnita que me preguntan, la X en este caso. ¿Cuántos días tardarán? Pues ponemos los días en la primera columna. Y en la primera fila ponemos nuestra incógnita X. Y luego ya estamos en esta situación. Dice: ¿cuántos días tardarán 12 agricultores en sembrar 15.000 metros cuadrados? En sembrar 15.000. Y en la segunda línea ponemos el dato que inicia, los datos que inician el problema, que es que 10 agricultores siembran un terreno de 10.000 metros en 9 días. Vale, una vez que hemos colocado los datos en la tabla, tenemos que estudiar el tipo de proporcionalidad que existe entre la magnitud a la cual me están preguntando, que es el número de días, y las otras dos, es decir, entre el número de días y el número de agricultores, y entre el número de días y la superficie. En principio, en este problema no me interesa la relación que existe entre el número de agricultores y la superficie. Quizás si me preguntaran otra cosa, igual sí, pero en este caso concreto no. Es decir, tenemos que mirar entre el número de días y el número de agricultores, y entre el número de días y la superficie. Bueno, entonces vamos a ver la relación que existe entre el número de días y el número de agricultores. Y entonces para ello vamos a suponer que la otra magnitud que entra en juego, la superficie, no cambia. Entonces aquí nos ponemos en el caso hipotético: ¿qué ocurriría si tenemos el doble de agricultores para sembrar un terreno concreto cuya superficie no cambia? Entonces, si tengo el doble de agricultores, el doble de trabajadores, tardaremos la mitad de días. Por lo tanto, la relación entre el número de días y el número de agricultores es inversa, porque si tengo el doble de agricultores, tardo la mitad de días. Y luego vamos a ver la relación que existe entre el número de días y la superficie del terreno, o la superficie de siembra. ¿Vale? Ahora vamos a suponer que el número de agricultores no cambia. Que tenemos un grupo de trabajadores, que es el que tenemos, y ese número no puede cambiar. Entonces, vamos a suponer que ocurriría si tengo el doble de superficie para sembrar. Pues si tengo el doble de superficie para sembrar y el número de trabajadores no cambia, entonces tardaremos el doble de días. El doble de superficie, tardo el doble de días. Por lo tanto, esta relación entre el número de días y la superficie es directa. Bueno, pues una vez que tenemos esto claro, pues lo vamos a poner en la tabla. Y esto sería el resultado que tenemos: que entre el número de días y el número de agricultores es una relación inversa, y entre el número de días y la superficie es directa. Vale, y una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a los cálculos. Entonces, los primeros datos que tenemos aquí en el número de días, en la primera columna, esto lo colocamos en forma de fracción tal cual está: x partido 9.
Esto siempre va a ser así, ¿vale? Por eso me interesaba colocar la X en la primera fila para que aquí la incógnita me quede en el numerador, que es más sencillo de despejar. Y ahora, igual. Y vamos a hacer lo mismo con estas columnas, pero teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad que hemos obtenido en el paso anterior. Entonces, esta fracción, como es la relación con el número de días inversa, en vez de colocarla en el mismo orden, 12 partido 10, le cambio el orden y ponemos 10 partido 12. Por, y hacemos lo mismo con esta última columna, que al tener la superficie una relación de proporcionalidad directa con el número de días, pues ahí vamos a poner la fracción sin cambiar el orden, es decir, 15.000 partido 10.000. O sea, los pasos son los siguientes. Esta fracción la ponemos siempre tal cual está, x partido 9. Y las otras dos fracciones las ponemos, si es inversa la relación con el dato que quiero calcular, cambiamos el orden de esa fracción, en vez de 12 partido 10, pues 10 partido 12, le damos la vuelta a la fracción. Y esta otra fracción, como tiene una relación directa con el dato que quiero calcular, la ponemos en el mismo orden. Ahí no cambiamos el orden. 15.000 partido 10.000. Y ahora ya para calcular lo que nos pide el problema, simplemente tenemos que pasar el 9 multiplicando al otro lado y me queda x igual a 9 por 10 por 15.000 dividido entre 12 por 10.000. Bueno, comprobamos los cálculos, hacemos los cálculos que me vienen ahí indicados, y el resultado es que tardarían 11,25 días en realizar el trabajo que nos está preguntando.